Hola amigos, amigas. Bueno, pues tienen en pantalla la nota informativa número 102/2021 del Tribunal Constitucional del Gabinete de Prensa de la Oficina de Prensa. Y la vamos a leer literalmente lo que dice y después comentar brevísimamente. El Pleno del TC del Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y nulidad del sistema objetivo de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía. El Tribunal Constitucional ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, y en consecuencia ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2a y 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo en los términos previstos en el Fundamento Jurídico 6. La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez descarta que, como oponía el abogado del Estado, se haya producido una desviación entre el motivo de inconstitucionalidad suscitado por el auto de planteamiento de esta cuestión y lo resuelto por ella. En ese auto del tribunal indicó que la cuota exigida podría producir un resultado confiscatorio y que esa consecuencia se debía precisamente a la aplicación de un método para valorar la base imponible alejado de la realidad. Y este planteamiento de partida de ese auto es el que desarrolla la sentencia. A diferencia de los casos resueltos por las sentencias del Tribunal Constitucional 26/2017, 37/2017 y 126/2019, en este caso el problema que se plantea no es la adecuación del tributo al principio de capacidad económica como fundamento de la imposición, puesto que el incremento del valor del terreno ha existido. Recordemos que en las anteriores sentencias no había incremento de valor, en las del 17 había minusvalía, por lo tanto al no haber incremento de valor, no podía haber plusvalía municipal, y en la de 2019 el incremento, la plusvalía era menor que el impuesto, lo cual no tenía ningún sentido y iba en contra del principio de capacidad económica como fundamento de la imposición, porque no había en un caso plusvalía y el otro era mayor que el impuesto, lo cual no tiene sentido. Bueno, pues aquí habla el Tribunal Constitucional sino su adecuación al principio de capacidad económica como de medida de la base imponible, y la sentencia comienza por razonar que en este punto ha de apartarse de una doctrina que inició el ATC 71/2008 de 26 de febrero y reafirmar, de acuerdo con la doctrina anterior a ese auto, que el principio de que se debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica opera respecto de todos los impuestos y se lesiona si quienes tienen una menor capacidad económica soportan una mayor carga tributaria que los que tienen una capacidad superior. Acepta la sentencia que el método de valorar la base imponible con arreglo a módulos o criterios objetivos no es necesariamente inconstitucional, siempre que se cumplan una serie de condiciones que no se respetan en los artículos analizados, porque la regulación que llevan a cabo esos artículos conducen a un resultado que se aleja notablemente de los valores reales de los inmuebles en el mercado inmobiliario. Por ello considera que son inconstitucionales y nulos. En cuanto al alcance de la declaración de nulidad, después de reiterar la llamada que se viene haciendo al legislador desde la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 para que lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal de impuesto para adecuarlo a las exigencias del artículo 31 de la Constitución española, establece que no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que a la fecha de dictarse la misma hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. Ojito, ojito lo que dice aquí el Tribunal Constitucional, que no pueden ser sus situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta sentencia. Por ejemplo, si usted ya ha pagado la plusvalía municipal. La sentencia cuenta con el voto concurrente del presidente Juan José González Rivas,
quien considera que el grave problema de la configuración del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana reside en el tratamiento del suelo urbano en España como una categoría única, sin atender a sus singularidades, al municipio y a la zona en que se halla. En su opinión, el método para cuantificar la variación del valor parte de una premisa inaceptable, que todo el suelo urbano aumenta de valor. Esto lo hemos dicho nosotros por activa y por pasiva. No todo el suelo urbano aumenta de valor, es decir, hay suelo urbano que ahora mismo vale quizá menos que de rústico, porque si no produce nada, ni hace nada, ni se va a hacer nada con ello, es que no se puede plantar ni patatas. Y lo hace linealmente en todo el territorio en que se aplica este impuesto, lo que hace que este tratamiento igualitario del suelo urbano no es razonable. También ocurre con la disociación del valor del suelo y del valor de la edificación. En definitiva, es la absoluta desatención hacia esas singularidades lo que hace que el método legal único e imperativo de delimitación de la base imponible no sea razonable y, por tanto, no esté justificada constitucionalmente la falta de conexión entre el hecho imponible y la base imponible, infringiéndose el principio de capacidad económica. La sentencia cuenta con el voto particular formulado por el magistrado Cándido Conde Pumpido Turón, al que se adhiere la magistrada María Luisa Balaguer Callejón. El magistrado propone un sistema alternativo al vigente de estimación objetiva de la base imponible. En su opinión, la solución más adecuada debería haber sido no declarar la nulidad de la norma reguladora de la base, sino dar un plazo al legislador para regular el sistema alternativo de aplicación retroactiva que hubiera permitido pedir la devolución del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana en todos aquellos casos en los que la cantidad abonada no se adecuase a la plusvalía del terreno efectivamente obtenida. Fíjense lo que está diciendo aquí, que no se va a poder pedir porque no es retroactivo, no se va a poder tener en base esta sentencia para pedir la devolución. Por tanto, consideran que la nulidad de la norma cuestionada provoca un vacío normativo innecesario y desequilibrado que beneficiará a quienes, aun habiendo obtenido importantes plusvalías, no se verán obligados a pagar el impuesto, y tampoco se verán favorecidos los que pagaron el impuesto sin presentar reclamación ni rectificación de autoliquidación alguna. O sea, tampoco se verán favorecidos los que pagaron el impuesto sin presentar reclamación ni rectificación de autoliquidación alguna. Es decir, los que pagaron el impuesto, pues ya lo pagaron. Madrid, 3 de noviembre de 2021. Hemos leído la nota informativa del Tribunal Constitucional en el que declara la nulidad del sistema objetivo de cálculo de la base imponible del impuesto de plusvalía. Orlando Torrecilla, fincastorrecilla.com.